Damos gracias a Dios, hermanos, por la bendición de poder continuar con nuestro curso de probandos de nuestra conferencia anual del sureste, hoy con nuestra sesión número 9, y estaremos revisando una de nuestras doctrinas prominentes del metodismo, el testimonio del Espíritu. Así es que, de igual forma, invitamos a todos aquellos que se han sumado a esta bendición de poder desde casa, hermanos, disfrutar del aprendizaje de la palabra, del aprendizaje de nuestra vida esencial como iglesia metodista. Entonces, hermanos, les animamos a continuar por ello. Sabemos que en cada clase Dios va preparando algo especial para nosotros, y yo no dudo que hoy lo ha hecho, hermanos, a través de esta clase, a través de esta sesión, donde estaremos reflexionando en algunos minutos sobre esta doctrina tan esencial, hermanos, prominente en la vida de la iglesia, el testimonio del Espíritu. Déjenme iniciar, hermanos, con esta frase, con estas pequeñas ideas que tengo aquí, hermanos, para ustedes. Quiero comentarles también que dos de los documentos, además del material de curso de probandos que el Plan Rector Nacional tiene para nosotros, para este curso, precisamente, he consultado, hermanos, o he recuperado algunas ideas de dos de los sermones de Wesley que pueden fortalecer este trabajo. Uno, por supuesto, el testimonio del Espíritu, dividido por lo menos según las obras en tres sermones. Y, hermanos, por supuesto, también otro de los sermones que pueden ayudarnos a aclarar mucho de lo que hoy estaremos revisando, tiene que ver con el pecado en el creyente. Así es que de allí, hermanos, les invito a que también puedan unirse a la lectura de estos sermones. Mucho de lo que hoy vamos a escuchar está tomado de esos conceptos, de esos aspectos que ya en su momento fueron predicados por nuestro hermano mayor Juan Wesley. E inicio en este sentido, hermanos, y de esta forma. Es muy difícil encontrar en el lenguaje de los hombres palabras adecuadas a la explicación de las cosas profundas de Dios. Y en verdad que no hay frases a propósito para expresar fielmente lo que el Espíritu de Dios obra en sus hijos. Esto es bien interesante, hermanos. Dado que el Espíritu, hermanos, el mismo Señor en cada uno de nosotros actúa de una forma diferente, pero debo aclarar esto, actúa de una forma diferente con un solo propósito o llevándonos a un solo propósito, porque el que actúe diferente, hermanos, tiene que ver con las formas, con las maneras, pero no con el propósito para lo cual hemos sido llamados o el cual Él quiere de nuestras vidas. Podríamos pensar, hermanos, que cuando Dios trata con nosotros, por ejemplo, hay con algunos que somos o son muy sencillo, hermano, su acercamiento al Señor. Dios les llamó, Dios les llamó a través de la palabra, a través de algún sermón, a través de alguna oración, y de inmediato, hermanos, se unieron a su caminar con Cristo. En algunos otros Dios tuvo que escoger otras herramientas o tuvo que utilizar otras herramientas para llamarnos y para conducirnos a nuestro caminar en Él. Pero, hermanos, esa es la forma diversa, esa es la vida diferente en cómo Dios trata con nosotros, pero el propósito seguirá siendo el mismo. Que tú y yo, hermano, volvamos a fortalecer y a creer, hermanos, y a formar nuestra vida a la imagen y semejanza de Dios, y que podamos caminar en el rumbo de la santidad, sin la cual, hermanos, nadie verá al Señor. Por lo tanto, las palabras que podamos expresar hoy, dice este hermano mayor Juan Wesley, probablemente sea muy difícil encontrar palabras que podamos unificarnos todos en las cosas profundas de Dios, dado la experiencia que cada uno de nosotros tenemos. Pero eso no significa, hermanos, que Dios no tenga un solo propósito para nosotros, como ya dije, llevarnos en ese camino de la santidad, enderezar los caminos torcidos, volver a las sendas antiguas o como tú quieras llamarle, hermano. Y entonces, algunas de las ideas que voy a compartir pueden ser parte de tu vida, pueden ser parte de tu proceso, pero también es posible que otro proceso sea el que te acompañe en tu caminar con Dios, pero el propósito será el mismo, hermanos. Cuando hablamos de testimonio del Espíritu, cuando hablamos de esta doctrina prominente, hermanos, déjenme compartir también algunas ideas. A la par que dejamos lugar a aquellos a quienes Dios enseña y puedan modificarlo,
templarlo o bien fortalecer esta definición, por lo que comentaba hace un momento, diremos que el testimonio del Espíritu es una impresión interior en el alma por el cual o por medio de la cual el Espíritu testifica directamente a mi espíritu de que soy hijo de Dios, que Jesucristo me amó y se dio a sí mismo por mí, que todos mis pecados están borrados y que yo, aún yo mismo, estoy reconciliado con Dios. Esta sería la definición clara y sencilla que como metodistas, hermanos, le damos a la doctrina del testimonio del Espíritu. Una impresión interna en el alma, en el corazón, por el cual, hermanos, por la cual nosotros nos damos cuenta que el Espíritu testifica directamente a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y me gustaría resaltar estos aspectos porque los vamos a revisar un poquito más adelante. Uno, de que somos hijos de Dios. Dos, que Jesucristo me amó y se dio a sí mismo por mí. Tres, que todos mis pecados están borrados. Y cuatro, que yo mismo estoy reconciliado con Dios, hermanos. La base bíblica que utilizamos para sustentar, entre otras, más adelante voy a leer algunos versículos breves, hermanos, para que tú tengas también tu estudio ahí en casa y puedas fortalecer esta doctrina a través del conocimiento bíblico. Pero la base que utilizamos, hermanos, Romanos 8:16, porque el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. De repente no estaría nada mal que lo aprendiéramos, que lo memorizáramos, tal vez lo sabes, hermano, y puedas también reconocer a esta base bíblica como el fundamento de esta doctrina. Quiero aclarar un poquito, hermanos, no se necesita ser unos eruditos en la materia, tampoco, hermanos, se trata de tener todo un bagaje de conocimiento escritural para darnos cuenta, hermanos, que este texto, el texto que acabamos de leer, Pablo el apóstol, por supuesto, inspirado por Dios, nos mete en un mundo maravilloso al escudriñar la palabra. A veces resulta, hermanos, que cuando leemos la palabra la leemos por encimita y tal vez, hermanos, no tenemos cuidado de estos detalles importantísimos, hermanos, que la palabra de Dios nos puede aclarar. Yo me atrevo a decir, hermanos, que muchas de las dudas que nosotros tenemos, muchas de las inquietudes que nosotros tenemos respecto a la vida, respecto a nuestro diario vivir, se resolverían de una manera muy sencilla si fuéramos a la palabra y la escudriñáramos, como la misma enseñanza, hermanos, nos recuerda. Por lo tanto, hermanos, sin ser unos eruditos o unos doctos en la materia, Pablo el apóstol, inspirado por Dios, nos mete en un mundo maravilloso al escudriñar la palabra. Y quienes aceptan las Sagradas Escrituras como la palabra de Dios, debemos sumergirnos cada momento a la misma palabra, hermanos, para aclarar sus dudas y modificar su conducta al estilo de Dios. Y Wesley diría, este es uno de los privilegios especiales que tenemos nosotros los hijos de Dios. Y lo digo, hermanos, por lo siguiente. Cuando leemos el texto de Romanos 8:16, está claro, hermanos, que se habla de dos testigos, o como lo escribo, hermanos, es evidente que aquí se mencionan a dos testigos quienes unánimes testifican respecto de la misma cosa o de la misma situación. Y estos dos testigos, el mismo Espíritu, hablando, hermanos, del Espíritu de Dios, que da testimonio a nuestro espíritu. Repito entonces, es evidente que en la lectura, hermanos, lenta, en la lectura profunda de este versículo 8:16 de Romanos, nos daremos cuenta que se mencionan a estos dos testigos, uno el Espíritu de Dios, otro nuestro propio espíritu, que testifican respecto a un mismo sentir, que somos hijos de Dios. Y voy a intentar definir la idea, hermanos, o el trabajo que tiene el mismo Espíritu de Dios y nuestro espíritu. El mismo Espíritu de Dios, hermanos, es el mismo Dios trino el que te dicta si en verdad tu corazón le pertenece a Dios. Y escribo estas tres palabras: pesando, examinando y escudriñando, hermanos. Y recordamos que esto, el único que puede hacerlo es Dios. El mismo Dios trino es el único que puede pesar tu corazón, examinar tu corazón y escudriñar tu corazón.
desde el punto de vista perfecto divino. Porque si nosotros, hermanos, hoy somos llamados a revisar nuestro corazón, por muy sinceros que nosotros podamos ser, probablemente digas, pues no soy tan malo. Probablemente digas, pues creo que mi vida anda bien. Pero la realidad, hermanos, solo la conoce Dios. Nosotros en muchas ocasiones incluso hemos aparentado lo que no somos, y es por eso, hermanos, que el mismo espíritu del Dios Trino, es el que dicta a través de esta doctrina, así lo debemos recordar, es el que dicta si en verdad nuestro corazón le pertenece a Dios. Lo pesa, lo examina y lo escudriña. Esto significa, hermanos, que el mismo Espíritu de Dios nos recuerda que no siempre la doctrina que hoy fundamentamos y de la que hoy platicamos, no siempre tiene que ver con una manifestación externa, aunque ésta sea posible. Lo explico, hermanos, en algunos momentos a la Iglesia Metodista se nos ha dicho que limitamos ese mover del Espíritu Santo, del Espíritu de Dios a nuestras vidas, y yo aclaro, hermanos, no siempre el testimonio del Espíritu a nuestro espíritu tiene que ver con una manifestación externa, o aun cuando escribo, o aun cuando resalto, aun cuando ésta sea posible, sino una realidad interna que solo el mismo Espíritu conoce de ti. Y esto, hermanos, en otras palabras, sería lo que hace el mismo Espíritu de Dios antes, hermanos, de darle testimonio a nuestro espíritu. Escudriña, examina y pesa nuestro corazón, y en verdad entonces Él dicta si le pertenece o no le pertenece a Dios. No por una manifestación externa, sino por la realidad que Él observa cuando cumple, hermanos, o cuando hace esta tarea de pesar, examinar y escudriñar. ¿Qué hace entonces nuestro espíritu, hermanos? El testimonio de nuestro propio espíritu es el que nos dice, nos guía, nos dicta, también podríamos decir, la conciencia de nuestra sinceridad, o más claramente, la conciencia que tenemos respecto a nuestra relación con Dios. Es decir, no nos permite, hermanos, que nos engañemos. De alguna forma, hermano, cuando te pregunta algún hermano, hermana, o alguien te pregunta en casa y te dice, oye, ¿tú oras? ¿Tú buscas a Dios? ¿Tú alabas al Señor? ¿Qué vas a decir? Que sí. Si a mí me preguntan, hermano, que si oro todos los días, que si leo la palabra, yo creo que tal vez todos diríamos, sí, sí lo hago. Pero, hermanos, lo que hace nuestro espíritu al recibir el testimonio del mismo Espíritu de Dios es tener la conciencia de nuestra sinceridad. Otra vez repito, es decir, la conciencia que tenemos respecto a nuestra relación con Dios. Por lo tanto, debemos ser limpios de corazón, y antes de poder tener la conciencia de lo que somos, más para obtener esta pureza, debemos amar a Dios, en el que es la fuente de toda santidad, pero no podemos amar a Dios sino hasta después de saber que Él nos ama. La conciencia, entonces, hermano, que tú tienes de que en verdad buscas una relación con Dios. Y en esta conciencia, por supuesto, entonces, hermanos, hablamos de una verdadera sinceridad. Por ello digo, hermanos, que la manifestación que nosotros tenemos al recibir ese testimonio del Espíritu a nuestro espíritu, no solo tiene que ver con momentos externos. Tú podrías, hermano, estar en un culto aplaudiendo, cantando, levantando las manos, etcétera, etcétera. Pero, hermanos, la sinceridad de tu relación con Dios, esa te la dicta también tu espíritu. Tú, hermano, tú no nos puedes, a nosotros tal vez nos puedes engañar. Yo tal vez puedo engañar o disfrazar mi vida espiritual. Pero, hermanos, cuando hablamos del testimonio de mi espíritu que recibió, hermanos, del Espíritu de Dios, yo tengo, hermanos, que buscar esa conciencia sincera de la relación que tengo con Dios. Espero ir dejando claro estos argumentos, hermanos, porque son de suma importancia, hermanos. Algunas bases bíblicas para reafirmar esta doctrina prominente.
Ya las tenemos allí, hermanos, algunos versículos en nuestras pantallas. El mismo Espíritu, dice la palabra, da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Romanos 8, 16. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Primera de Juan 5, 10. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, al cual clama Abba Padre. Gálatas 4, 6. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Romanos 5, 5. Más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Gálatas 5, 22 y 23. Estas son algunas bases bíblicas para reafirmar esta doctrina prominente. Pero decía, hermanos, que tomaras muy en cuenta la definición de el testimonio del Espíritu según nuestro concepto wesleyano, porque por lo menos indica cuatro aspectos que debemos considerarnos cuando hemos recibido ese testimonio. Que somos hijos de Dios, hermanos, que Jesucristo nos amó y se dio por nosotros, que todos mis pecados están borrados y que estoy reconciliado con Dios. Los revisamos de manera breve cada uno de ellos. Soy hijo de Dios, hermanos. Cuando nosotros decimos ser hijos de Dios, el alma evidente e íntimamente percibe cuando ama, cuando se deleita y regocija en Dios, como cuando ama y se deleita en cualquier otra cosa. Yo amo y me deleito en Dios, por tanto soy hijo de Dios. Y la Biblia nos dice, hermanos, por lo menos algunas señales que se deben observar en el cristiano que en verdad es hijo de Dios. Aparece el amor de Dios en el Hijo de Dios. Y esto, hermanos, podríamos reconocerlo o recordarlo con lo que refiere Romanos 5:5. Y entonces podríamos decir, aparece el amor de Dios por el Espíritu, por el amor que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. El creyente entonces, hermano, cuando dice ser hijo de Dios, en verdad vive en el amor de Dios, vive en el amor del Señor, tiene conciencia de que ama a Dios. Y las siguientes dos ideas nos vamos, hermanos, a afirmar o a confirmar. Vamos a fortalecer la primera. ¿Cómo reconocemos o cómo fortalecemos, o también podríamos decir cómo damos a conocer que efectivamente el amor de Dios apareció en nosotros como hijos de Dios? Podríamos decir lo siguiente. Una vez que el amor de Dios ya aparece en ti, se manifiesta a través del amor fraternal como una señal del cristiano. El amor fraternal, entonces, hermanos, viene a convertirse en una señal de que ya apareció en ti el amor de Dios. El creyente, en verdad, a partir de este momento, siente que ama al Señor Jesucristo con toda sinceridad. Esto le lleva a la conclusión de que es hijo de Dios, que ha pasado de muerte a vida, pero también que amamos a los hermanos. Por ello decimos amor fraternal. El amor fraternal, entonces, hermanos, se aduce como prueba de haber pasado de muerte a vida. En otro momento podríamos entonces recordar o afianzar, hermanos, a aquella paráfrasis bíblica diciendo, el que ama a su hermano permanece en la luz. O como algunas veces hemos dicho, que también podríamos parafrasear la palabra cuando refiere el apóstol Juan, ¿cómo puedes decir amar a Dios que no lo ves si a tu hermano que ves no eres capaz de amar? El amor de Dios, entonces, hermanos, se manifiesta en ese amor fraternal del que tú y yo, hermano, ahora somos también dotados para fortalecer nuestra certeza de que somos hijos de Dios. Pero también, hermanos, un aspecto más que quisiera agregar. Cuando digo ser hijo de Dios, me voy a esforzar todos los días por recuperar la imagen a la que fui creado, Génesis 1:27. Y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza, Dios lo creó, varón y hembra los creó. En algún momento he dicho esto, hermanos, a manera de ilustración. Cuando uno es padre y te dicen que tu hijo se parece mucho a ti, no cabes de alegría, hermano, y no cabes de felicidad. Pero si dijeran, hermano, que tu hijo tiene por allí algunas
cuestiones negativas, por ejemplo, si dijeran, tu hijo es muy inteligente, tu hijo es muy sabio, tu hijo es muy responsable, y preguntaran al pastor, a la pastora, al hermano, a la hermana, ¿a quién se parece? Todos nos colgaríamos el milagro, pues a mí, ¿a quién más? Pero si nos dijeran cosas contrarias y dijeran, tu hijo es muy rebelde, berrinchudo, enojón, etcétera, etcétera, ¿a quién se parece? Todos le echaríamos la piedra al esposo, a la esposa, pero nadie nos colgaríamos el asunto negativo. Pero, hermanos, utilizando ese ejemplo, no se nos olvide que más allá de nuestro Padre, Madre terrenal, tenemos un Padre celestial que es santo y perfecto. Entonces, hermano, así como en algún momento nosotros pensamos que tenemos algunas características de papá, características de mamá, por la genética, por la herencia, por lo que usted quiera, la pregunta sería, ¿cuánto yo me parezco al Padre? Soy hijo de Dios, hermano, y al ser hijo de Dios debo intentar todos los días recuperar la imagen a la que fui creado. Así es que entonces, hermanos, este será un argumento para decir, soy hijo de Dios. Y, hermanos, darnos cuenta si estamos a la altura, en verdad, de un hijo de Dios. Sé que las comparaciones nunca han sido buenas, hermanos, pero en algún momento, cuando nuestro papá, nuestra mamá ha sido persona, podríamos decir, de buen hombre, de buen testimonio en nuestro pueblo, en nuestra comunidad, en algún momento dicen, su papá era muy obediente o su papá era una persona muy respetuosa y ahora sus hijos ni siquiera son capaces de saludar. En mi caso decían, tu padre era muy amiguero, muy sociable y ahora ustedes creo que son muy secos, muy apagados. Pero si hablamos, hermanos, de esa comparación que hacen aquí en el ámbito terrenal con papá o con mamá, yo quisiera preguntarte, cuando te ven a ti, las personas, cuando te ven a ti, hermanos, los que te rodean, ven a ti, en ti, hermanos, ven al mismo Dios, ven al mismo Dios Todopoderoso, ¿te pareces al Padre, hermano, o simplemente es una idea que tenemos, pero que no ha sido fortalecida en nosotros? Esto, hermanos, es de suma importancia para los que decimos ser hijos de Dios. Que Jesucristo me amó y se dio a sí mismo por mí. Tengo esto para compartir, hermanos. Este es un acto que no se puede comprender en su totalidad, pues es posible que exista la pregunta, ¿cómo es que el Señor me amó tanto como para darse por mí? Por lo menos tengo estas tres respuestas. La primera, no se te olvide, hermano, que si de repente no entendemos todos los conceptos que vemos en el mismo Señor a través de su palabra, no se te olvide que su amor sobrepasa toda capacidad de entendimiento. Y si en la cabeza no cabe en su totalidad la comprensión de este acto maravilloso de su gracia al entregarse por nosotros, en tu corazón sí. Y entonces yo lo escribo de esta manera, hermanos. Si en mi cabeza no cabe en su totalidad la comprensión de este acto maravilloso de su gracia, pero sí en mi corazón. Sí, y mi fe, que también viene por el Señor, me confirma esto, hermanos. Esta es una primera respuesta. Segunda, Él así lo decidió en su perfecta voluntad. Al Señor nadie le quitó su vida, porque el mismo Señor en Juan 10:18 dice, nadie me la quita, sino que yo la doy por mi propia voluntad, tengo autoridad para darla y tengo autoridad para tomarla de nuevo. Así es que, hermano, nadie quitó la vida al Señor. Por su perfecta voluntad, Él la entregó, hermanos, por nosotros. Y tres, por amor a sí mismo. El siguiente versículo nos va a ayudar a entrar a al tercer aspecto. Y nos va a ayudar a comprender un poco más esta gracia del Señor. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Lo que hace el Señor, hermanos, es por gracia, por amor a Él y no porque nosotros lo merezcamos. Eso también nos recuerda el testimonio del Espíritu. 3. Mis pecados están borrados. Cuando llegas a Cristo, hermanos, Dios no guarda un registro de tu pasado, está borrado. Y entonces también, hermanos, te comparto lo siguiente. Tengo la certeza, confirmo y afirmo que cuando digo que el Espíritu da testimonio a mi espíritu de que soy hijo de Dios, mis pecados están borrados. Tal convicción me lleva no solo a pensarlo, sino a vivirlo. Por lo tanto, tenemos estos tres principios. 1.
El pecado no reina más en mi vida, pues ya no gobierna mi andar. 2. Hago un esfuerzo serio por no caer otra vez en las garras del pecado. Pues en ningún momento, hermano, podemos minimizar que el que practica el pecado es del diablo y que el que es nacido de Dios no practica el pecado, dice la palabra. Y 3, tal vez esto fortalezca un poquito más nuestro corazón. Tengo la convicción de fe y gracia, pues luchando con nuestra humanidad, hermanos, el mismo Espíritu nos guía a una vida plena en Él. Esto es una vida de santidad. ¿Pero por qué, hermano, coloco convicción de fe y gracia? Por fe yo sé que mis pecados están borrados. Pero también, hermanos, en esa sinceridad y humanidad, yo sé que aunque el pecado no gobierna más en mi vida, en algunos momentos, en mi andar con Dios, en mi caminar con Dios, volveré a ofenderle del pecado en el creyente. Te invito a leer ese segundo sermón que he comentado para ustedes. Pero mi fe me dice que mis pecados están borrados, pero que al final de todo es por la gracia del Señor. Yo hago un esfuerzo serio, sí, pero es su gracia la que ha permitido que mis pecados sean borrados. 4, estoy reconciliado con Dios. Cuando hablamos de reconciliación, algunos pensarán que solo es volver a unirse y abrazarse y algo por el estilo. Creo, hermanos, que no es así la esencia de lo que quiero compartir. Hablar de reconciliación no solo es volver a encontrarnos, pues esto sería una verdad a medias sobre este aspecto. Decir que Dios nos vuelve a unir con Él por su amor y gracia no sería el total significado de reconciliación. Entonces, ¿cómo entiende la reconciliación el metodista? Aquí va, hermanos, la respuesta. Cuando somos reconciliados con Dios, en ese momento, la corrupción de la naturaleza, Phronema Sarcos, que esto, hermanos, lo explica Romanos 8:7, o para aclarar, hermanos, este concepto en el lenguaje original, voy a leer el versículo, hermanos, de Romanos 8:7, vamos casi cerrando ya la clase. 8:7 dice así: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Phronema Sarcos tiene que ver, hermanos, con los designios o con la idea, hermanos, carnal. Pero entonces, hermanos, esta es la manera en cómo nosotros observamos la reconciliación. Una vez que somos reconciliados, la corrupción de la naturaleza, o sea, la enemistad con Dios, ya nos queda corta. Es decir, el hombre o la mujer reconciliado con Dios no vuelve a ser dominado por una mentalidad carnal, sino antes se somete a la voluntad de Dios. Reconciliar no solo es volver a unirnos y apapacharnos. En el asunto estricto bíblico tiene que ver con la posibilidad real de que ya no somos dominados por una mentalidad carnal, por un Phronema Sarcos, sino que nos sometemos a la voluntad de Dios. Y enseguida decimos, la carne ya no nos domina más. Todavía existe y continúa esa enemistad natural con Dios, luchando incluso, hermanos, contra nuestro mismo espíritu. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Reconciliación no solo es unión, sino es una transformación para que tú y yo podamos hacer la voluntad de Dios. Concluyo entonces, hermanos. Ninguna persona debe confiar en el supuesto testimonio del Espíritu cuando éste no vaya acompañado de sus respectivos frutos. Si efectivamente el Espíritu de Dios testifica que somos hijos de Dios, la consecuencia natural entonces serán los frutos del mismo Espíritu: amor, gozo, paz, tolerancia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, etcétera, hermanos. Concluye entonces diciendo, una vez que tenemos claros estos conceptos, podríamos decir, es el Espíritu el que da testimonio a mi espíritu de que soy un verdadero hijo de Dios. Que Dios les bendiga, hermanos, el Señor sea con ustedes, su servidor,
Narciso Cortés González, superintendente del Distrito Tlaxcala, que con mucho gusto, hermanos, comparto esta lección para ustedes. Dios les bendiga, sigan adelante en su caminar con Cristo. Abajo dejaremos el link para, hermanos, acceder al cuestionario que dará, hermanos, la pauta para saber cuánto has escuchado o atendido la lección y además confirma tu asistencia en este curso de probandos virtual. Dios les bendiga, el Señor con ustedes, hermanos.